Ella creía que su vida tranquila era todo lo que necesitaba, hasta que el destino puso en su camino a un hombre acostumbrado al control y al silencio. Entre dibujos infantiles y decisiones corporativas, un encuentro improbable lo cambiará todo. Pero cuando el amor finalmente florece, una noticia devastadora amenaza con separarlos para siempre. ¿Podrá el amor verdadero sobrevivir al dolor, al miedo y al tiempo? Descúbrelo ahora en una historia que tocará tu corazón. La luz del sol se filtraba por las ventanas del aula, creando patrones dorados sobre el suelo de madera. Clara García observaba con una sonrisa serena a sus pequeños alumnos, mientras ellos se concentraban en colorear animales marinos. A sus 32 años, había encontrado su lugar en el mundo entre risas infantiles y manchas de pintura. «Señorita Clara, ¿le gusta mi ballena azul?», preguntó Sofía, una niña de grandes ojos castaños, alzando su dibujo con orgullo. «Es preciosa, cariño. Me encanta cómo has mezclado los tonos de azul», respondió Clara agachándose para estar a la altura de la pequeña. Ese era el tipo de momentos que llenaban su vida de significado. No necesitaba grandes lujos ni reconocimientos. Encontraba su felicidad en gestos simples, un dibujo dedicado, el abrazo espontáneo de un niño, o la satisfacción de ver a un estudiante superar sus miedos. La escuela primaria San Miguel no era la más prestigiosa de Madrid, pero tenía alma. Clara había elegido trabajar allí precisamente por eso, rechazando ofertas de colegios privados con mejores salarios. Prefería este lugar donde cada niño era tratado como único, donde la educación iba más allá de los libros. Cuando la jornada escolar terminó, Clara se quedó organizando el aula como siempre. Le gustaba ese momento de calma, ordenando los materiales mientras reflexionaba sobre el día. Colocaba cada libro, cada juguete en su lugar como una metáfora de su propia vida, ordenada, tranquila, con cada cosa en su sitio. Al salir, el aire fresco de primavera la recibió. Decidió caminar por el parque cercano antes de volver a casa, otra de sus pequeñas tradiciones. Las flores comenzaban a brotar, pintando el paisaje con tonos rosados y violetas. Clara respiró profundamente, agradecida por esos momentos de soledad contemplativa. Su apartamento quedaba a 20 minutos a pie. No era grande, pero estaba decorado con el mismo cuidado y calidez que ella ponía en todo. Paredes en tonos suaves, libros por todas partes, plantas que cuidaba con devoción y fotografías que inmortalizaban momentos con amigos y familia. Esa noche, como cada jueves, recibió la llamada de su madre desde Valencia. «¿Cómo estás, mi niña?», preguntó Dolores con su voz cálida. «Bien, mamá. Hoy hicimos un proyecto sobre el océano y los niños estaban entusiasmados», relató Clara mientras se preparaba una infusión de manzanilla. «Siempre hablas de tus alumnos con tanto cariño. Pero dime, ¿no hay ningún hombre especial todavía? Ya sabes que a tu edad yo ya tenía 2 hijos». Clara sonrió, acostumbrada a la preocupación maternal. «No necesito un hombre para ser feliz, mamá. Mi vida está completa así. Lo sé, cariño, pero el amor es lo que da color a todo». Tras despedirse, Clara se quedó pensativa junto a la ventana. No es que rechazara el amor, simplemente no lo buscaba con urgencia. Sus relaciones anteriores habían sido sinceras, transparentes. Nunca había sido de juegos ni engaños. Cuando amaba, lo hacía con todo su ser. Quizás por eso se tomaba su tiempo, sabiendo que cuando llegara sería verdadero. Esa noche, antes de dormir, Clara repasó los planes para la excursión escolar del día siguiente. Como siempre, había preparado cada detalle: permisos, actividades, incluso un plan alternativo en caso de lluvia. No podía imaginar que, en menos de una semana, su vida ordenada y previsible daría un giro inesperado. Mientras el sueño la vencía, Clara García descansaba con la tranquilidad de quien vive en paz consigo misma. Una mujer sencilla con un corazón extraordinario, cuya capacidad de amar aún no había encontrado su verdadera medida. La luz de la luna se filtraba por la ventana, bañando su rostro sereno. Afuera, Madrid seguía su ritmo nocturno, y en algún lugar de la misma ciudad, un hombre muy diferente a ella terminaba otro día entre contratos y decisiones frías.
sin saber que pronto sus caminos se cruzarían de maneras que ninguno podría prever. La torre de cristal se alzaba imponente contra el cielo madrileño, reflejando nubes y sol con indiferencia. En el último piso, desde un despacho minimalista y frío, Alejandro del Valle controlaba su imperio con precisión matemática. «Las cifras del último trimestre son inaceptables», declaró con voz cortante mientras su mirada penetrante recorría la sala de juntas. «Si para la próxima semana no veo un plan de recuperación viable, habrá cambios estructurales». Los ejecutivos asintieron en silencio, intimidados. A sus 40 años, Alejandro había construido una reputación basada en el miedo y el respeto. Su empresa de inversiones inmobiliarias era una de las más poderosas de España, y él personificaba la autoridad absoluta dentro de esas paredes. Cuando la reunión terminó, se quedó solo frente al ventanal que le ofrecía una vista panorámica de Madrid. Era su manera de recordarse que estaba por encima de todo, observando el mundo desde las alturas. Su reflejo le devolvía la imagen de un hombre atractivo, de rasgos marcados, traje impecable y mirada fría. Lo que el espejo no mostraba era el vacío que sentía cada vez que regresaba a su ático solitario. El sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. «¿Ana?», contestó al reconocer el número de su hermana. «Alejandro, necesito un favor enorme». La voz de Ana sonaba urgente. «Me han asignado un proyecto internacional que no puedo rechazar. Estaré una semana en Singapur y necesito que cuides de Martín». Un silencio tenso invadió la línea. «Sabes que no soy la persona adecuada para cuidar de un niño», respondió finalmente. «Contrata a alguien». «Ya lo he intentado. La niñera está enferma y mis suegros están de viaje». «Solo serán 7 días, Alejandro. Martín ya tiene 8 años, no es un bebé». Alejandro apretó el puente de su nariz, sintiendo cómo el control sobre su vida ordenada comenzaba a tambalear. «¿Qué hay de sus actividades escolares?» «Todo seguirá igual. Solo necesitará que lo lleves y lo recojas de la escuela y que esté bajo tu supervisión por las tardes y noches». Tras varios minutos de argumentos, Alejandro cedió, más por agotamiento que por convicción. Esa misma tarde, un niño de mirada tímida y mochila demasiado grande para su cuerpo apareció en el umbral de su puerta, acompañado por Ana, quien le entregó una lista de instrucciones antes de partir apresuradamente. El apartamento de Alejandro, un espacio minimalista en tonos grises y blancos, carecía por completo de calor humano. No había fotografías personales, solo arte abstracto y muebles de diseño. Martín observaba el lugar con curiosidad mientras su tío lo guiaba hacia la habitación de invitados. «Puedes dormir aquí», indicó Alejandro secamente. «Hay reglas. No tocar nada sin permiso, no hacer ruido mientras trabajo y mantener el orden». El niño asintió sin decir palabra, dejando su mochila sobre la cama con cuidado. Esa primera noche fue un desafío para ambos. La cena, pedida a un restaurante cercano, transcurrió en un silencio incómodo apenas interrumpido por el sonido de los cubiertos. Alejandro no sabía cómo hablar con un niño. Toda su vida había tratado con adultos movidos por ambición y miedo. «¿Te gusta la escuela?», preguntó finalmente, en un intento torpe de conversación. Martín se encogió de hombros. «Es normal». «¿Normal? ¿Qué significa eso?» «Que no es ni buena ni mala», respondió el niño con una lógica aplastante. Alejandro asintió, sorprendido por la respuesta directa. Quizás había subestimado al pequeño. La mañana siguiente fue caótica. Acostumbrado a su rutina perfectamente cronometrada, Alejandro no había contemplado el tiempo necesario para preparar a un niño para la escuela. Llegaron tarde, y la expresión angustiada de Martín al entrar en el colegio provocó en él una extraña sensación de culpabilidad que intentó ignorar. Durante el día, mientras negociaba una adquisición millonaria, la imagen del rostro preocupado de su sobrino volvía a su mente distrayéndolo. Era irritante cómo un simple niño podía perturbar su concentración legendaria. Esa misma tarde, cuando se disponía a recoger a Martín, recibió una llamada del colegio. Su sobrino se había visto involucrado en un incidente con otros compañeros. Nada grave, le aseguraron, pero requerían su presencia para hablar con la maestra. Alejandro del Valle
maldijo por lo bajo mientras cancelaba una reunión importante. La semana apenas comenzaba y ya sentía que perdía el control de su vida cuidadosamente estructurada. Sin saberlo, se dirigía al encuentro que cambiaría todo. Una maestra de mirada clara y corazón indomable que no se intimidaría ante su poder ni su frialdad. Clara organizaba los trabajos de sus alumnos cuando la directora asomó por la puerta del aula. «Clara, necesito que hables con el tío de Martín Ruiz. Ha habido un incidente durante el recreo». «¿Martín? Es un niño tan callado», comentó Clara sorprendida. «Precisamente. Parece que unos compañeros lo estaban molestando y reaccionó empujando a uno de ellos. Nada grave, pero debemos hablar con su tutor actual». Minutos después, Clara esperaba en la pequeña sala de reuniones. Había preparado algunas notas sobre Martín, un niño inteligente pero retraído que apenas llevaba 3 meses en la escuela. El sonido de pasos firmes por el pasillo anunció la llegada del tutor. La puerta se abrió y Clara sintió instantáneamente la energía que emanaba del hombre que entró. Alto, impecablemente vestido, con una presencia que parecía absorber todo el oxígeno de la habitación. «Soy Alejandro del Valle», se presentó secamente, sin extender la mano. «¿Qué ha sucedido exactamente?». Clara se incorporó encontrando su mirada con serenidad. «Soy Clara García, la maestra de Martín. Por favor, tome asiento». Alejandro pareció momentáneamente desconcertado por la tranquilidad con que ella lo trataba, como si no percibiera o no le importara su evidente impaciencia. «Señor del Valle, Martín tuvo un altercado con 2 compañeros que se burlaban de él por ser nuevo. Normalmente es un niño muy tranquilo, lo que me hace pensar que algo más está ocurriendo». «¿Me ha hecho venir para una simple pelea infantil?», interrumpió Alejandro consultando su reloj. «Si no ha habido heridos, no veo el problema». Clara respiró hondo, manteniendo su compostura. «No se trata solo de este incidente. Me preocupa cómo está procesando Martín el cambio temporal de tutor. Los niños necesitan estabilidad emocional, y cualquier alteración en su rutina puede manifestarse de diferentes maneras. Con todo respeto, señorita García, mi sobrino está bajo mi cuidado solo una semana. Dudo que una simple ausencia de su madre cause tanto drama». Los ojos de Clara se encendieron con determinación. «Señor del Valle, quizás en el mundo de los negocios las emociones se consideren drama», replicó haciendo comillas con los dedos. «Pero en el desarrollo infantil son fundamentales. Martín necesita sentirse seguro y comprendido, especialmente durante esta transición». Alejandro enarcó una ceja, no acostumbrado a que alguien le hablara así. Estudió el rostro de la mujer frente a él. Cabello castaño recogido en un moño casual, ojos expresivos y una presencia que, a pesar de su amabilidad, irradiaba firmeza. «¿Qué sugiere entonces?», preguntó finalmente, cruzando los brazos. «Que hable con él, que le pregunte cómo se siente, y que le asegure que está ahí para apoyarlo, no solo para vigilarlo». Alejandro soltó una risa seca. «¿Cree que no sé cómo tratar a mi propio sobrino?». Clara le sostuvo la mirada sin intimidarse. «Creo que quizás no sepa cómo tratar a un niño que está asustado, señor del Valle. Son cosas diferentes». Un silencio tenso se instaló entre ellos. Alejandro observó a la maestra con nuevos ojos. Había esperado encontrarse con alguien fácil de intimidar, no con esta mujer de voz suave pero palabras firmes. «Haré lo posible», concedió finalmente. «¿Hay algo más que deba saber?». Clara asintió entregándole un folleto. «Mañana tenemos una excursión al jardín botánico». Martín estaba muy ilusionado, pero ahora dice que no quiere ir. Quizás podría animarlo. Sus dedos se rozaron levemente durante el intercambio del papel, un contacto fugaz que por alguna razón hizo que ambos se miraran por un segundo más de lo necesario. «Lo intentaré», respondió él guardando el folleto en su chaqueta. «Buenas tardes, señorita García». «Buenas tardes, señor del Valle». Cuando Alejandro abandonó la sala, Clara notó que había estado conteniendo la respiración. Había algo magnético en aquel hombre, una intensidad perturbadora tras su frialdad aparente. Por su parte, Alejandro caminaba hacia la salida con el ceño fruncido. La maestra de su sobrino había logrado algo que pocos conseguían, hacerle cuestionarse a sí mismo. Mientras avanzaba hacia su coche,
La imagen de aquellos ojos sinceros y desafiantes persistía en su mente como una melodía imposible de silenciar. Esa noche, por primera vez, Alejandro cenó con Martín sin revisar su teléfono y le preguntó torpemente sobre su día. Era un pequeño paso, pero algo había cambiado. La semana avanzaba con lentitud para Alejandro. Contrario a lo esperado, Martín decidió asistir a la excursión al jardín botánico, gracias a una breve pero significativa conversación que habían tenido la noche anterior. Cuando llegó a recogerlo al final del día, se sorprendió a sí mismo esperando encontrarse con cierta maestra de mirada clara. «¡Tío Alejandro!», exclamó Martín al verlo, con más entusiasmo del que había mostrado hasta entonces. «Vimos plantas carnívoras». Alejandro asintió, notando cómo la señorita García supervisaba la salida de los niños. Sus miradas se cruzaron brevemente y ella le ofreció una sonrisa cordial antes de atender a un padre que la llamaba. «Señor del Valle», lo saludó Clara acercándose unos minutos después. «Parece que Martín disfrutó mucho la excursión». «Eso parece», respondió él, observando cómo su sobrino conversaba animadamente con otro niño. «Es la primera vez que lo veo tan expresivo». Clara sonrió, y Alejandro notó cómo las comisuras de sus ojos se arrugaban ligeramente al hacerlo. «Los niños tienen esa capacidad de sorprendernos cuando les damos el espacio adecuado», comentó ella. «¿Cómo van las cosas en casa?» «Mejorando», admitió, «aunque sigo siendo un desastre con los horarios infantiles». Una risa suave escapó de los labios de Clara. «Nadie nace sabiendo ser tutor. Lo importante es intentarlo». Hubo algo en su tono, en su mirada sin juicio, que provocó en Alejandro una sensación desconocida, la ausencia de presión por ser perfecto. 2 días después, aprovechando que debía recoger a Martín temprano para una cita médica, Alejandro llegó al colegio a media mañana. Desde el patio pudo observar a Clara dando clase a través de la ventana del aula. La vio explicar algo con entusiasmo, moviéndose por el espacio con una naturalidad que contrastaba con su propia rigidez. Los niños la miraban embelesados, como si cada palabra suya fuera un tesoro. «Es una maestra excepcional, ¿verdad?», comentó la directora, que pasaba por allí. «Se la ve comprometida», respondió Alejandro, intentando sonar neutral. «Clara tiene un don. Podría estar en cualquier colegio de élite, pero prefiere quedarse aquí. Dice que es donde realmente puede marcar la diferencia». Esa información quedó resonando en su mente. Era un concepto ajeno a su filosofía. Elegir menos prestigio a cambio de mayor significado. El viernes, último día de Martín bajo su cuidado, Alejandro llegó a la escuela con una idea que ni él mismo entendía completamente. Esperó pacientemente a que Clara terminara de hablar con otros padres antes de acercarse. «Señorita García, quisiera agradecerle su ayuda con Martín esta semana», dijo, su voz más cálida de lo habitual. «Ha sido instructivo». «Solo hice mi trabajo», respondió ella con sencillez. «Martín es un niño maravilloso. Se le ve mejor adaptado ahora». «Gracias a usted», insistió él. «Me preguntaba si podría recomendarme algún libro sobre educación infantil, por si vuelvo a estar a cargo de él en el futuro». Clara lo miró con sorpresa, y por un segundo Alejandro se sintió expuesto, como si ella pudiera ver a través de su excusa transparente. «Claro», respondió finalmente. «De hecho, tengo varios que podrían serle útiles. Si me da su correo, puedo enviarle una pequeña lista». El intercambio de contactos fue breve, pero mientras anotaba su dirección en el cuaderno de ella, Alejandro supo que estaba cruzando una línea invisible. No necesitaba libros sobre educación. Lo que necesitaba era una razón para volver a verla. Esa noche, después de que Ana recogiera a Martín, Alejandro se encontró solo nuevamente en su apartamento minimalista. El silencio, que antes le resultaba reconfortante, ahora parecía vacío. Miró su teléfono varias veces, esperando el correo de Clara que finalmente llegó pasadas las 10. «Señor del Valle, adjunto las recomendaciones que prometí. Espero que le resulten útiles. Ha hecho un gran trabajo con Martín esta semana. Clara García». Simple, profesional, pero suficiente para hacerle sonreír. Escribió y borró 3 respuestas diferentes antes de enviar un escueto agradecimiento. Mientras miraba por la ventana el paisaje nocturno de Madrid, Alejandro del Valle reconoció,
no sin cierta irritación, que estaba buscando pretextos para mantener el contacto con una maestra de primaria. Él, que nunca había perseguido a nadie en su vida. La idea era ridícula, inapropiada y, sin embargo, irresistiblemente tentadora. Una semana después de que Martín regresara con su madre, Alejandro se encontraba revisando documentos en su despacho cuando su secretaria le anunció una llamada de la Escuela San Miguel. Su corazón dio un vuelco involuntario. «Alejandro del Valle», respondió con fingida indiferencia. «Señor del Valle, soy la directora Méndez. Le llamo porque organizamos un taller para familias sobre adaptación escolar, y la madre de Martín nos informó que usted también ejerce como tutor ocasional». Alejandro dudó un instante. «¿En qué consiste exactamente?» «Es una sesión informativa este viernes por la tarde. La señorita García será una de las ponentes». Esas últimas palabras fueron suficientes. «Allí estaré», confirmó, sorprendiéndose a sí mismo por la rapidez de su respuesta. El viernes, Alejandro llegó 10 minutos antes de la hora. Se sentía extrañamente fuera de lugar entre padres y madres que conversaban animadamente sobre sus hijos. Cuando Clara entró en la sala, vestida con un sencillo vestido azul, su presencia transformó el ambiente. Hablaba con tanta pasión sobre el desarrollo infantil que incluso Alejandro, quien no tenía hijos propios, se encontró tomando notas mentales. Al terminar la sesión, mientras los asistentes disfrutaban de un café informal, él se acercó a ella. «Impresionante presentación, señorita García». Clara se giró, sorprendida. «Señor del Valle, no esperaba verle aquí. La directora me invitó», explicó, omitiendo que podría haber declinado fácilmente. «Sus métodos son reveladores. ¿Le han resultado útiles los libros que le recomendé?» «Bastante. De hecho, tengo algunas preguntas sobre el desarrollo emocional de Martín», improvisó. «Ana me ha pedido que lo cuide ocasionalmente los viernes». Mentía, pero necesitaba una justificación. «Podría aclararle algunas dudas ahora», ofreció Clara, «aunque estamos a punto de cerrar la escuela». Alejandro vio su oportunidad. «¿Le parecería inapropiado si continuamos la conversación durante una cena?», preguntó, manteniendo un tono profesional que contrastaba con el acelerado latir de su corazón. «Puramente educativa, por supuesto». Clara lo observó detenidamente, como si intentara descifrar sus verdaderas intenciones. «Una cena educativa», repitió con una sonrisa que sugería que veía a través de su excusa. «¿Por qué no? Podría ser instructivo». Quedaron para el día siguiente en un restaurante céntrico. Alejandro pasó la mañana del sábado entre reuniones estratégicas que no lograban captar completamente su atención. Por primera vez en años, su mente estaba dividida. Clara, por su parte, pasó la tarde entre dudas y cambios de ropa. Se decidió por un sencillo vestido burdeos y se recogió el cabello en una coleta suelta. No era una cita, se repetía, solo una conversación profesional. El restaurante que Alejandro eligió era elegante pero íntimo, con mesas lo suficientemente separadas para permitir conversaciones privadas. «Nunca había estado aquí», comentó Clara al sentarse. «Es uno de mis lugares preferidos», respondió él, observando cómo la luz tenue realzaba el brillo de sus ojos. «Tienen un risotto de setas que es extraordinario». La conversación comenzó formalmente, con preguntas sobre Martín y su adaptación escolar. Sin embargo, pronto derivó hacia territorios más personales. «¿Siempre quiso ser maestra?», preguntó Alejandro mientras degustaban el postre. «Desde niña, mi madre dice que daba clases a mis muñecas», sonrió Clara. «¿Y usted?» «Siempre soñó con el mundo empresarial». «No exactamente», admitió. «Quería ser arquitecto, pero el negocio familiar requería un sucesor». «¿Lo lamenta?» «He construido un imperio», respondió automáticamente, para luego añadir con honestidad inesperada. «Aunque a veces me pregunto qué habría diseñado». Clara lo miró con una mezcla de curiosidad y comprensión que lo desarmó. «Nunca es tarde para explorar pasiones olvidadas». «Quizás», concedió. «¿Y usted? ¿Alguna pasión abandonada?» «La pintura. Aún lo hago ocasionalmente. Me gustaría ver su trabajo algún día». Las palabras escaparon antes de que pudiera filtrarlas, revelando un interés que iba más allá de lo profesional. Al finalizar la noche, Alejandro insistió en acompañarla a casa.
Caminaron bajo la luz de las farolas, conversando con una naturalidad que contrastaba con la formalidad de su primer encuentro. «Gracias por la cena educativa», dijo Clara al llegar a su portal con un tono ligeramente burlón. «Ha sido un placer», respondió él repentinamente consciente de su cercanía. «Quizás podríamos repetirlo. Por Martín, claro. Por Martín», repitió ella, sus ojos brillando con diversión. «Buenas noches, Alejandro». Era la primera vez que lo llamaba por su nombre, y el sonido le provocó una calidez inesperada. «Buenas noches, Clara». Mientras regresaba a su coche, Alejandro del Valle reconoció que ya no necesitaba pretextos. Lo que necesitaba era volver a verla. Durante las semanas siguientes, las cenas educativas se convirtieron en una costumbre. Comenzaron con una frecuencia semanal, pero pronto se transformaron en encuentros más frecuentes. Ya no hablaban solo de Martín, sus conversaciones abarcaban libros, películas, viajes, sueños olvidados. Clara descubrió en Alejandro a un hombre complejo, atrapado en expectativas autoimpuestas. Él encontró en ella una autenticidad que le resultaba tan refrescante como desconcertante. Una tarde lluviosa de domingo, tras cancelar sus planes de paseo por el parque, Alejandro la invitó a visitar una exposición de arquitectura contemporánea. «¿Esto también es por el bien de Martín?», bromeó Clara mientras recorrían las salas. «Me has descubierto», respondió él con una sonrisa, un gesto que se había vuelto más frecuente en su presencia. «Aunque admito que hace tiempo que dejamos de fingir que esto es profesional». Clara se detuvo frente a la maqueta de un edificio sostenible. «¿Qué somos entonces, Alejandro?». La pregunta flotó entre ellos cargada de posibilidades. «No lo sé», admitió con honestidad. «Solo sé que disfruto cada momento contigo». Sus miradas se encontraron, y Clara percibió una vulnerabilidad inusual en sus ojos oscuros. «Yo también», susurró. Continuaron su recorrido más cerca que antes, sus manos rozándose ocasionalmente, enviando pequeñas corrientes eléctricas por sus brazos. Al salir, la lluvia había amainado, dejando un aroma a tierra mojada en el aire. «Vivo cerca», comentó Alejandro. «Podríamos tomar un té mientras esperamos que el tiempo mejore». Clara dudó un instante, consciente del paso que estaban a punto de dar. «Me encantaría». El apartamento de Alejandro era exactamente como ella lo había imaginado, espacioso, elegante y sorprendentemente frío. «Es como una fotografía de revista», observó, recorriendo con la mirada los muebles impecables y la ausencia de objetos personales. «¿Te sientes realmente en casa aquí?». Alejandro consideró la pregunta mientras preparaba el té. «Supongo que nunca pensé en mi apartamento como un hogar, sino como un lugar funcional», reflexionó. «¿Cómo es tu casa? Caótica, llena de libros, plantas y recuerdos. No saldría en ninguna revista de decoración. Suena auténtica, como tú». La tormenta arreció nuevamente, golpeando los ventanales con fuerza. Se sentaron en el sofá, tazas humeantes en mano, escuchando la lluvia. «Mi madre dice que nunca me ha visto tan distraído», confesó Alejandro. «Aparentemente, menciono a cierta maestra en cada conversación». Clara sintió un rubor ascender por sus mejillas. «¿Y qué le dices de esta maestra?». «Que me desconcierta», respondió colocando su taza en la mesa. «Que me hace cuestionar cosas que daba por sentadas. Que pienso en ella más de lo que debería». La confesión quedó suspendida entre ellos. Clara dejó también su taza, consciente del acelerado latir de su corazón. «¿Y eso te asusta?», preguntó suavemente. «Terriblemente», admitió, acercándose imperceptiblemente. «Yo siempre tengo el control, Clara. Siempre. Excepto cuando estoy contigo». Sus rostros estaban ahora a centímetros de distancia. Clara podía sentir su respiración, ver cada matiz en sus ojos, notar cómo su mirada descendía hacia sus labios. «Tal vez», murmuró ella, «el control esté sobrevalorado». Alejandro elevó su mano para acariciar suavemente su mejilla. El contacto fue tan delicado que Clara contuvo la respiración. «Desde que te conocí», susurró él, «nada es como antes». El primer beso fue apenas un roce, una pregunta silenciosa. El segundo fue la respuesta, un encuentro de labios que expresaba todo lo que aún no se atrevían a decir con palabras. Clara sintió cómo sus manos se enredaban en el cabello de él, mientras Alejandro la acercaba más,
como si temiera que pudiera desvanecerse. Cuando finalmente se separaron, permanecieron con las frentes unidas, procesando lo que acababa de ocurrir, el umbral que acababan de cruzar. «He querido hacer esto desde que me regañaste en la sala de reuniones del colegio», confesó Alejandro con una sonrisa. Clara rió suavemente. «Y yo desde que te vi intentando descifrar el horario escolar con el ceño fruncido». Afuera, la tormenta comenzaba a amainar, pero ninguno de los dos pareció notarlo. El mundo exterior había dejado de existir momentáneamente. Solo estaban ellos, descubriendo juntos un territorio desconocido y al mismo tiempo extrañamente familiar. «¿Te quedarías un poco más?», preguntó él, entrelazando sus dedos con los de ella. «Un poco más», asintió Clara, sabiendo que ambos estaban hablando de algo mucho más profundo que esa tarde. El mes siguiente transcurrió como un sueño para ambos. Sin declaraciones formales ni etiquetas, Clara y Alejandro habían comenzado a compartir sus vidas de formas que ninguno había previsto. Para sorpresa de Clara, fue Alejandro quien sugirió conocer a sus amigos primero. Una noche de viernes, se encontraron en un pequeño bar de jazz donde Eva y Miguel, los mejores amigos de Clara, los esperaban con curiosidad apenas disimulada. «Así que tú eres el famoso empresario», comentó Eva tras las presentaciones, estudiándolo con mirada crítica. «Clara ha sido sorprendentemente reservada sobre ti». «Eva», advirtió Clara sonrojándose. «Espero estar a la altura de las expectativas», respondió Alejandro con una sonrisa relajada que Clara rara vez había visto en entornos sociales. La noche fluyó con naturalidad. Alejandro, habitualmente hermético en situaciones personales, se abrió gradualmente, incluso riendo abiertamente con las anécdotas de Miguel sobre sus desastres culinarios. Clara lo observaba, fascinada por esta nueva faceta. «Nunca te había visto así», comentó mientras regresaban caminando a casa de ella. «Tan despreocupado». Alejandro entrelazó sus dedos con los de Clara. «Me siento diferente contigo, como si pudiera ser simplemente yo». En la puerta del apartamento de Clara, lo que comenzó como un beso de despedida, se transformó en algo más profundo. Por primera vez ella lo invitó a entrar. El apartamento era exactamente como Alejandro lo había imaginado, cálido, algo desordenado, con estanterías repletas de libros y pequeños tesoros que contaban historias. Tan diferente a su espacio minimalista, tan lleno de vida como la mujer que lo habitaba. Esa noche, bajo la luz tenue de la lámpara de mesita, se descubrieron con nuevas miradas, nuevos toques. Sus cuerpos hablaron un lenguaje que trascendía palabras, un encuentro de almas que había comenzado mucho antes, quizás desde aquel primer cruce de miradas en el aula escolar. A la mañana siguiente, Alejandro despertó antes que ella. Contempló a Clara dormida, su respiración tranquila, su cabello esparcido sobre la almohada, y sintió un vértigo interior. Nunca se había permitido tal nivel de intimidad, tal vulnerabilidad. Era aterrador y al mismo tiempo extraordinariamente liberador. Con delicadeza para no despertarla, se levantó y preparó café. Explorando la cocina, encontró todo lo necesario para improvisar un desayuno sencillo. Clara lo sorprendió abrazándolo por detrás mientras batía unos huevos. «Buenos días», murmuró contra su espalda. «El gran Alejandro del Valle cocinando». Él se giró, envolviendo su cintura. «Tengo talentos ocultos», bromeó besando su frente, «aunque no prometo que sea comestible». Desayunaron entre risas y conversaciones ligeras, como si llevaran años compartiendo mañanas. En las semanas siguientes, establecieron una rutina sin proponérselo. Noches en el apartamento de uno u otro, mensajes durante el día, pequeñas sorpresas que reflejaban lo bien que comenzaban a conocerse. Alejandro dejando un nuevo libro en la mesa de noche de Clara, ella preparando la tarta de manzana que él había mencionado que su abuela solía hacer. Una noche, mientras Clara corregía trabajos escolares y Alejandro revisaba documentos en el sofá de ella, la naturalidad de la escena lo golpeó con fuerza. Nunca había imaginado que la domesticidad pudiera resultarle tan satisfactoria. «¿En qué piensas?», preguntó Clara, notando su mirada perdida. «En que nunca había hecho esto», respondió con franqueza. «Compartir espacio con alguien sin sentirme invadido.
Es agradable. Clara dejó sus papeles y se acercó sentándose junto a él. ¿Sabes qué es curioso? Yo siempre me consideré una persona abierta, pero contigo es diferente, más profundo. Alejandro acarició su mejilla, maravillado por la facilidad con que ella expresaba sentimientos que a él le costaban tanto nombrar. «Me estás cambiando, Clara García», susurró. «Y lo más sorprendente es que no me asusta tanto como debería». Ella sonrió, apoyando su cabeza en el hombro de él. «No te estoy cambiando, solo te estoy mostrando partes de ti que ya existían». Esa noche, mientras Clara dormía acurrucada contra su pecho, Alejandro contempló el techo, pensativo. La tenía en sus brazos y, sin embargo, sentía que era él quien había sido capturado. Por primera vez en su vida no tenía un plan, no controlaba el rumbo, y curiosamente, esa rendición se sentía como la mayor victoria. Lo que no podía saber es que, muy pronto, el control que tanto valoraba sería desafiado de formas que ni siquiera podía imaginar, poniendo a prueba no solo su relación con Clara, sino su propia comprensión de lo que significaba realmente ser fuerte. 2 meses habían pasado desde aquel primer beso. El otoño teñía Madrid de ocres y dorados, mientras Clara y Alejandro profundizaban en una relación que, sin necesidad de formalismos, se había vuelto esencial para ambos. El cambio en Alejandro no pasaba desapercibido en la oficina. Su mirada, antes perpetuamente severa, ocasionalmente se perdía en ensoñaciones. Las llamadas que atendía con una sonrisa discreta intrigaban a su asistente. La inflexibilidad que lo caracterizaba comenzaba a mostrar fisuras, permitiendo vislumbrar al hombre que existía bajo la armadura. «Nunca te había visto posponer una reunión por un dolor de cabeza», comentó Ricardo, su socio de negocios, cuando Alejandro canceló una videoconferencia importante. «¿Estás bien?» «Perfectamente. Solo necesito descansar un poco», respondió, masajeándose las sienes. «Últimamente me fatigo con facilidad». La verdad era que los dolores habían comenzado hacía algunas semanas. Inicialmente esporádicos, ahora se presentaban con mayor frecuencia. Alejandro los atribuía al estrés y exceso de trabajo, recurriendo a analgésicos que apenas aliviaban su malestar. Clara había notado pequeños cambios, momentos en que él se detenía abruptamente durante una conversación, como si perdiera el hilo de sus pensamientos, o mañanas en que lo encontraba tomando medicamentos con el desayuno. «Deberías ver a un médico», sugirió una noche mientras cenaban en el apartamento de él. «Llevas días con esas migrañas». «Son solo jaquecas por tensión», respondió restando importancia. «Pasarán cuando cerremos el proyecto de Valencia». Pero no pasaron. El proyecto se cerró exitosamente y los dolores persistieron, acompañados ahora de episodios de visión borrosa que Alejandro ocultaba hábilmente. Un domingo por la mañana, mientras Clara preparaba tortitas en la cocina de Alejandro, escuchó un ruido seco. Lo encontró en el baño, apoyado contra el lavabo, pálido y desorientado. «Me mareé un poco», explicó, intentando sonreír. «Debe ser que no he desayunado». Clara lo ayudó a sentarse, su rostro reflejando preocupación. «Esto no es normal, Alejandro. Por favor, ve al médico mañana». Algo en su tono, en la genuina preocupación de sus ojos, quebró las resistencias de él. «Lo haré», prometió besando su mano, «pero solo para demostrarte que estoy perfectamente bien». Al día siguiente, Alejandro concertó una cita con el neurólogo, convencido de que saldría con una receta para migrañas y recomendaciones para reducir el estrés. Clara se ofreció a acompañarlo, pero él insistió en ir solo. No quería preocuparla innecesariamente. El médico escuchó sus síntomas con atención profesional, su expresión impasible mientras anotaba: dolores de cabeza frecuentes, mareos ocasionales, episodios de visión borrosa, fatiga inusual. «Vamos a hacer algunas pruebas», indicó con neutralidad. «Empezaremos con una resonancia magnética para descartar causas estructurales». Alejandro accedió, aún convencido de que era una exageración. 2 días después, se sometió a la resonancia, respondiendo con su habitual impaciencia a las indicaciones del técnico. Tenía una reunión importante esa tarde y varios correos que responder. Mientras esperaba los resultados, continuó su rutina como si nada ocurriera.
No mencionó las pruebas a Clara, no queriendo alarmarla por lo que seguramente sería un diagnóstico trivial. El miércoles por la noche, cenaron en un pequeño restaurante italiano que se había convertido en uno de sus lugares favoritos. «¿Qué te gustaría hacer este fin de semana?», preguntó Clara mientras compartían un tiramisú. «Podríamos escaparnos a Toledo. Solo un día para desconectar». Alejandro la observó bajo la luz cálida del restaurante. Su sonrisa sincera, la forma en que un mechón rebelde caía sobre su frente, la paz que emanaba de su presencia. En esos meses juntos, Clara había transformado su mundo ordenado en algo infinitamente más rico y complejo. Le había mostrado una forma diferente de existir, donde la vulnerabilidad no era debilidad, sino fortaleza. «Me encantaría», respondió, tomando su mano sobre la mesa. «Y tengo una idea mejor. Quedémonos todo el fin de semana». Los ojos de Clara brillaron con sorpresa y alegría. El gran Alejandro del Valle abandonando el trabajo por un fin de semana completo. Eso sí que es un milagro. Él rió suavemente, aunque un repentino dolor atravesó su cabeza. Lo disimuló con maestría. «Tú eres el milagro, Clara». Lo que Alejandro no le dijo es que esa tarde, mientras Clara daba su clase, él había recibido una llamada del neurólogo. Los resultados de la resonancia estaban listos, y el médico quería verlo personalmente al día siguiente. Su tono, cuidadosamente neutro, había encendido una alarma silenciosa que Alejandro se esforzaba por ignorar. Esa noche, mientras Clara dormía plácidamente a su lado, Alejandro permaneció despierto contemplando el techo. Por primera vez en su vida, experimentaba un miedo diferente, no a fracasar o perder control, sino a perder lo que acababa de encontrar, a perderla a ella, a perder la oportunidad de descubrir en qué podría convertirse su vida con Clara a su lado. El amanecer lo encontró aún despierto, observando el perfil sereno de ella, memorizando cada detalle, temeroso de un futuro que, por primera vez, no podía planificar ni controlar. El consultorio médico, con sus paredes inmaculadas y su asepsia profesional, nunca había parecido tan amenazante. Alejandro, acostumbrado a dominar cualquier espacio que ocupaba, se sentía extrañamente diminuto frente al escritorio del doctor Vega, quien lo observaba con esa compasión clínica que solo pueden cultivar quienes entregan malas noticias regularmente. «Señor del Valle, los resultados de su resonancia magnética muestran una masa en el lóbulo frontal derecho», explicó el neurólogo, girando la pantalla para mostrarle imágenes que Alejandro apenas procesaba. «Por sus características se trata de un glioma, un tipo de tumor cerebral». Las palabras flotaron en el aire como sentencias. Tumor, cerebral, dos términos que juntos formaban un abismo bajo sus pies. «¿Está seguro?», logró articular, su voz sonando ajena. «La imagen es bastante clara, pero necesitamos hacer una biopsia para determinar con exactitud su naturaleza y agresividad». Alejandro escuchó términos como tratamiento, opciones quirúrgicas, pronóstico. Su mente, siempre analítica, intentaba procesar la información mientras algo más profundo en él se quebraba silenciosamente. «¿Cuánto tiempo?», interrumpió abruptamente. El médico lo miró con gravedad. «Sin tratamiento, estos tumores pueden ser fatales en meses. Con la intervención adecuada, muchos pacientes logran. ¿Qué posibilidades hay de curación completa? Depende de muchos factores. El tipo exacto de tumor, su ubicación, su respuesta al tratamiento». El doctor hizo una pausa. «Señor del Valle, no estamos hablando de una sentencia definitiva. Muchas personas superan esta enfermedad y llevan vidas plenas». Alejandro asintió mecánicamente, pero ya no escuchaba. Su mente estaba con Clara. Clara, que había entrado en su vida como un torbellino de luz. Clara, que le había mostrado una forma diferente de existir. Clara, que no merecía atarse a un hombre enfermo, a un futuro incierto lleno de hospitales y sufrimiento. Salió del consultorio con un expediente de derivación a oncología y el peso del mundo sobre sus hombros. En su coche, aparcado en el solitario estacionamiento del hospital, finalmente se quebró. Un sollozo desgarrador escapó de su garganta, seguido de un golpe furioso al volante.
La injusticia era aplastante, justo cuando había encontrado algo real, algo verdadero. Pasó horas conduciendo sin rumbo por Madrid, bordeando el Parque del Retiro, cruzando puentes sobre el Manzanares, intentando ordenar sus pensamientos. Cada semáforo le daba tiempo para contemplar opciones que se reducían a una terrible encrucijada. Compartir su diagnóstico con Clara y arriesgarse a ver cómo la luz en sus ojos se transformaba en lástima, o cortar el vínculo ahora, mientras aún podía hacerlo limpiamente, dejándola libre para una vida sin la sombra de su enfermedad. Cuando finalmente llegó a su apartamento, encontró 3 mensajes de Clara preguntando cómo estaba. Había olvidado que habían acordado cenar juntos. Con dedos temblorosos, canceló con una excusa sobre una reunión de emergencia. Esa noche no durmió. Estudió el expediente médico como si fuera un contrato enemigo, buscando lagunas, alternativas, escapatorias. Investigó en Internet, leyó testimonios, estadísticas. Cuando el amanecer tiñó el horizonte, su decisión estaba tomada. Clara lo notó instantáneamente. Algo había cambiado cuando se encontraron en la cafetería donde solían desayunar los sábados. Su mirada esquiva, su postura rígida, la forma en que apenas tocaba su café. «¿Qué ocurre?», preguntó ella, alcanzando su mano sobre la mesa. Alejandro retiró la suya sutilmente, preparándose para la mentira más dolorosa de su vida. «Clara, necesitamos hablar». Su voz sonaba hueca. «Estos meses contigo han sido diferentes, pero he estado reflexionando y creo que nos estamos precipitando». Ella lo miró fijamente, confusión y dolor mezclándose en sus ojos. «¿Precipitando? ¿De qué hablas?» «De nosotros», respondió cada palabra un cuchillo en su propia carne. «De esta relación que comenzó sin definición clara y ha avanzado demasiado rápido. Alejandro, si es por lo del viaje a Toledo, podemos posponerlo, no hay problema». «No es por el viaje», cortó secamente. «Es por mi vida, mi carrera. Estoy en un momento crucial con la expansión internacional y una relación seria no está en mis planes». Clara palideció, sus ojos revelando la magnitud de la herida que él acababa de infligir. «¿Tus planes?», repitió, su voz apenas un susurro. Pensé que lo que teníamos era especial». «Lo fue», admitió, aferrándose a ese fragmento de verdad. «Pero seamos realistas, Clara. Somos de mundos diferentes. Tú mereces a alguien que pueda ofrecerte estabilidad, familia. Yo nunca seré ese hombre». Cada palabra era una mentira calculada para alejarla, para convencerla de que no valía la pena luchar por él. Cada sílaba le desgarraba por dentro. «No te creo», dijo ella finalmente, sus ojos brillantes por lágrimas contenidas. «Algo más está pasando. Este no eres tú. Quizás este sea el verdadero yo, Clara, el hombre que siempre ha puesto su ambición por encima de todo. Mírame a los ojos y dime que no me amas», desafió ella, su voz quebrándose. «Dímelo mientras me miras directamente». Alejandro reunió cada gramo de frialdad que había cultivado en años de negociaciones despiadadas. Clavó sus ojos en los de ella y pronunció las palabras que sabía la alejarían definitivamente. «No puedo ofrecerte lo que buscas. Lo mejor es terminar ahora, antes de que alguno salga más lastimado». Clara se levantó lentamente, una dignidad silenciosa envolviendo su dolor. «Cobarde», susurró, antes de dar media vuelta y salir de la cafetería. Alejandro permaneció sentado, inmóvil, observando cómo la única persona que realmente había importado desaparecía de su vida. Un camarero se acercó a preguntar si deseaba algo más. Él negó con la cabeza, incapaz de hablar. Pagó la cuenta y caminó hasta su coche bajo una llovizna que comenzaba a caer, apropiadamente sombría. El cielo lloraba las lágrimas que él no se permitía derramar en público. Esa noche, solo en su inmenso y vacío apartamento, Alejandro del Valle enfrentó las 2 batallas más devastadoras de su vida: el cáncer que amenazaba su cuerpo y la ausencia de Clara que destrozaba su alma. El dolor tiene formas extrañas de manifestarse. Para Clara, se presentaba en oleadas impredecibles. Al despertar en una cama que ahora parecía demasiado grande, al encontrar una taza que él solía usar,
al pasar frente a aquel restaurante italiano donde habían compartido tiramisú y promesas. Los días se arrastraban pesadamente, cada hora un ejercicio de resistencia. Sus compañeros en la escuela notaban su ausencia emocional, aunque ella se esforzaba por mantener la sonrisa frente a sus alumnos. Por las noches releía mensajes antiguos, buscando pistas, señales que hubieran anticipado aquel abrupto final que seguía sin comprender. «Tienes que pasar página, Clara», insistía Eva una noche, mientras compartían una botella de vino en el apartamento. «Los hombres como Alejandro del Valle no cambian. Son depredadores emocionales». «No lo entiendes», respondió Clara, girando la copa entre sus dedos. «Hubo un momento, justo antes de decirme que todo terminaba. Vi algo en sus ojos, Eva. No era indiferencia. Era dolor, como si algo lo estuviera destrozando por dentro. El remordimiento no es lo mismo que el arrepentimiento», sentenció su amiga. «Probablemente sabía que estaba siendo un cabrón». Clara asintió sin convicción. Algo en su interior se resistía a aceptar la versión más simple, que todo había sido una ilusión, que el Alejandro que ella había conocido, vulnerable, apasionado, transformado por el amor, nunca existió realmente. Las semanas pasaban, y aunque el dolor no disminuía, Clara había aprendido a convivir con él. Lo empaquetaba cuidadosamente cada mañana antes de enfrentarse al mundo, desempaquetándolo solo en la soledad de su apartamento, donde podía permitirse rememorar, extrañar, preguntarse. Una tarde lluviosa, mientras corregía exámenes en la sala de profesores, una conversación captó su atención desde el otro extremo de la mesa. «Mi marido trabaja en el proyecto inmobiliario de Torres Nuevas», comentaba Lucía, la profesora de matemáticas, a Carmen, la secretaria. «Dice que Del Valle lleva semanas sin aparecer en las reuniones. Parece que está gravemente enfermo». Clara sintió que el mundo se detenía. Su bolígrafo quedó suspendido sobre el papel. «¿Alejandro Del Valle?», preguntó Carmen. «¿El empresario? ¿Qué le ocurre?». «Nadie lo sabe con certeza», respondió Lucía, bajando la voz. «Pero los rumores en el sector dicen que es cáncer. Cerebral, creo». Un zumbido ensordecedor invadió los oídos de Clara. La sala comenzó a girar a su alrededor mientras las piezas se encajaban con brutal claridad. Los dolores de cabeza que él disimulaba, los mareos repentinos, las medicinas escondidas y finalmente aquella mirada de devastación cuando terminó con ella. «Clara, ¿estás bien?». La voz de Carmen sonaba distante. «Estás pálida». «Sí, sí, solo necesito aire», murmuró, recogiendo apresuradamente sus cosas. Condujo hasta su apartamento en estado de trance, su mente un torbellino de recuerdos, ahora reinterpretados bajo esta nueva luz. El temporal que azotaba Madrid resonaba con la tormenta interior que crecía en su pecho, una mezcla explosiva de rabia, dolor y un amor que jamás había disminuido. En un impulso, marcó el número de Ana, la hermana de Alejandro. Nunca habían sido cercanas, pero Clara necesitaba confirmar sus sospechas. «Ana, soy Clara García». Su voz sonaba extrañamente calmada para el caos que sentía. «Necesito saber qué le ocurre a Alejandro». Un silencio pesado se instaló en la línea. «Clara», la voz de Ana sonaba exhausta. «No sé si debería...». «Por favor», interrumpió la compostura desmoronándose. «Lo sé todo, solo necesito confirmarlo». Un suspiro largo precedió la respuesta. «Glioma cerebral. Le diagnosticaron hace casi un mes, justo antes de que ustedes terminaran». Clara cerró los ojos, el impacto físico de la confirmación sacudiéndola como una ola. «¿Por qué?», preguntó, lágrimas silenciosas descendiendo por sus mejillas. «¿Por qué no me lo dijo?». «Porque es un idiota orgulloso y autosuficiente», respondió Ana con amargura. «Y porque a su manera retorcida cree que te está protegiendo». «¿Dónde está ahora?». «En la clínica universitaria. La operación es mañana». Clara colgó sin despedirse. Durante horas permaneció inmóvil en el sofá, dejando que la revelación permeara cada célula de su cuerpo. La rabia inicial fue cediendo paso a una determinación absoluta. El reloj marcaba las 11 cuando finalmente se levantó, secó sus lágrimas y comenzó a prepararse.
La mañana siguiente amaneció fría y clara, como si la tormenta de la noche anterior hubiera limpiado el mundo. Clara condujo hasta la clínica con una calma que contrastaba con la revolución en su interior. En recepción se anunció como familiar. Habitación 412, pasillo derecho, indicó la enfermera. Cada paso por el pasillo aséptico resonaba como un latido. Clara se detuvo frente a la puerta entreabierta, su reflejo distorsionado en el metal pulido. Respiró profundamente, reuniendo toda su fuerza, y empujó la puerta. Lo que vio le desgarró el alma. Alejandro, siempre imponente y vigoroso, reducido a una versión más pálida y frágil de sí mismo. El hombre que había construido imperios corporativos ahora parecía perdido entre sábanas blancas hospitalarias. Sobre la mesilla de noche descansaban documentos que intentaba revisar, siempre el controlador, incluso al borde del abismo. Cuando levantó la vista y la vio, el sobresalto fue inmediato. Un documento se deslizó entre sus dedos, cayendo silenciosamente al suelo. Sus ojos, aquellos ojos que Clara había aprendido a leer como un libro abierto, reflejaron en rápida sucesión sorpresa, vergüenza y un terror desnudo que nunca había visto en él. Clara, su voz, apenas un susurro ronco. ¿Qué haces aquí? Ella avanzó hasta situarse junto a la cama, el corazón martilleando contra su pecho con tanta fuerza que temía pudiera escucharse en el silencio de la habitación. ¿De verdad creíste que podrías alejarme así?, preguntó con una voz que no reconoció como propia, temblorosa pero firme. ¿De verdad pensaste que era tan fácil deshacerte de mí? Alejandro desvió la mirada, incapaz de sostener el fuego en los ojos de Clara. No tenías que enterarte, murmuró. No debías cargar con esto. ¿Cargar? La palabra estalló como cristal rompiéndose. ¿Eso es lo que soy para ti? ¿Una carga? No, nunca, respondió él, su máscara de indiferencia desmoronándose por completo. Eres lo único bueno que me ha pasado. Por eso tenía que dejarte ir. No podía condenarte a ver cómo me consumo, a convertirte en enfermera, a atarte a un futuro incierto. Esa no era tu decisión, interrumpió Clara, lágrimas ardientes corriendo libremente por sus mejillas. Era mía, nuestra. Lo que compartimos, ¿acaso no significó nada? Significó todo, confesó Alejandro, su propia voz quebrándose. Por eso mismo tenía que protegerte. Clara tomó su mano, sorprendida por la frialdad de su piel. Sus dedos entrelazados parecían contar una historia propia, de separación y reencuentro, de heridas y sanación. No necesito tu protección, dijo suavemente. Necesito tu confianza, tu verdad. A ti, Alejandro, con todo lo que eso implica. El pronóstico no es bueno, Clara, susurró finalmente mirándola a los ojos. No quiero que sufras por mí. ¿Y preferías que sufriera creyendo que nunca me amaste?, preguntó, acercándose más. Eso es egoísmo disfrazado de sacrificio. Un silencio profundo llenó la habitación. En el pasillo, las enfermeras iban y venían, ajenas al universo que se recomponía dentro de aquellas cuatro paredes. Clara se inclinó lentamente y besó su frente, un gesto tan íntimo que Alejandro cerró los ojos, atormentado por el alivio y el miedo a partes iguales. «Voy a quedarme», declaró ella, una promesa grabada en cada sílaba. «Vamos a luchar juntos. Y si piensas volver a alejarme, tendrás que esforzarte mucho más que la última vez». Alejandro del Valle, que había enfrentado juntas directivas y negociaciones millonarias sin pestañear, se desmoronó ante la fuerza indomable del amor. Por primera vez en semanas, permitió que las lágrimas fluyeran libremente mientras aferraba la mano de Clara como un náufrago a su tabla de salvación. El quirófano esperaba, frío, aséptico, implacable. Clara apretaba la mano de Alejandro mientras el equipo médico preparaba todo para la intervención. «Estaré aquí cuando despiertes», prometió inclinándose para besar su frente. «No voy a moverme del hospital». Alejandro la miraba como quien contempla un milagro incomprensible. Que ella estuviera allí, después de todo, desafiaba toda lógica. «¿Estás segura?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Aún puedes elegir otro camino». Clara sonrió, una sonrisa que contenía toda la determinación del mundo. «Mi camino eres tú, Alejandro del Valle,
y no pienso apartarme ni un centímetro. Cuando las puertas del quirófano se cerraron, llevándose a Alejandro, Clara sintió que una parte de ella también entraba bajo aquellos bisturíes. Las 7 horas siguientes fueron una eternidad condensada en minutos que se arrastraban con crueldad. Cada bata blanca que pasaba, cada sonido de intercomunicadores provocaba en ella un sobresalto. Ana llegó poco después, sorprendida de encontrarla. «¿Te ha dejado quedarte?», observó, una pregunta implícita en su tono. «No le di opción», respondió Clara con sencillez. Las dos mujeres permanecieron en la sala de espera, unidas en su preocupación por el hombre que cada una a su manera amaban. «Siempre ha sido así», comentó Ana tras un largo silencio, enfrentando todo solo, como si necesitar a alguien fuera una debilidad imperdonable. «Eso se acabó», afirmó Clara, su voz suave pero implacable. «Ya no está solo». Cuando el neurocirujano finalmente apareció, ambas se levantaron al unísono. «Hemos conseguido extraer aproximadamente el 70% del tumor», explicó con cautela profesional. «El resto está demasiado cerca de áreas críticas. Necesitaremos tratamiento complementario, radioterapia, quimioterapia». «¿Se recuperará?», preguntó Clara, la única pregunta que importaba. «Estamos moderadamente optimistas. El tipo de tumor es menos agresivo de lo que temíamos». El médico hizo una pausa. «Pero el camino será largo y difícil». Ver a Alejandro en cuidados intensivos fue un impacto para el que nada podía haberla preparado. Tubos, monitores, el vendaje que cubría parte de su cabeza afeitada. Irreconocible, y sin embargo, inconfundiblemente él. Clara tomó su mano fría entre las suyas y comenzó a hablarle en susurros, promesas entrelazadas con recuerdos, construyendo un puente invisible hacia la consciencia. Los días posteriores transcurrieron en una nebulosa de habitaciones hospitalarias, consultas médicas y pequeñas victorias. El primer despertar confuso, el primer reconocimiento en su mirada, la primera palabra susurrada con esfuerzo. Clara solicitó una excedencia en la escuela. Nada más importaba ahora. «No deberías haber dejado tu trabajo», protestó Alejandro una tarde mientras ella lo ayudaba con los ejercicios de rehabilitación motora. «Tus alumnos te necesitan». «Ahora mismo tú me necesitas más», respondió con firmeza. «Y esto no es negociable». La recuperación inicial fue seguida por el inicio de la radioterapia. Sesiones diarias que consumían la escasa energía de Alejandro, dejándolo exhausto y a veces irritable. Clara aprendió a leer sus silencios, a anticipar sus necesidades, a respetar sus momentos de frustración sin tomárselos personalmente. «Odio que me veas así», confesó él una noche, después de un episodio de vómitos provocados por el tratamiento. Débil, patético. Clara se sentó en el borde de la cama, limpiando su frente con un paño húmedo. «Lo que yo veo», rebatió con suavidad, «es al hombre más valiente que conozco luchando la batalla más difícil». A medida que las semanas pasaban, una nueva rutina se estableció. Clara dividía su tiempo entre el hospital, el apartamento de Alejandro, donde ahora se quedaba para facilitar los cuidados, y breves visitas a su propio hogar para recoger pertenencias. Su vida anterior parecía ahora un recuerdo lejano. No todo eran sombras. Entre los momentos de dolor y agotamiento, surgían pequeños oasis de normalidad. Tardes leyendo juntos, Alejandro ayudándola a corregir algunos trabajos que sus alumnos le enviaban, conversaciones profundas que la enfermedad había vuelto más urgentes, más sinceras. «¿Nunca te arrepientes?», preguntó él durante una sesión de quimioterapia, observándola mientras organizaba los medicamentos del día siguiente. «De haberte quedado». Clara lo miró directamente a los ojos. «Ni un segundo». Fue durante una de las noches más difíciles, cuando los efectos secundarios del tratamiento alcanzaron su punto culminante, que Clara comprendió la verdadera naturaleza de su amor. Alejandro había pasado horas con náuseas incontrolables, incapaz de retener siquiera agua. Finalmente, agotado, se había quedado dormido brevemente. Clara, exhausta también, contemplaba su rostro demacrado a la luz tenue de la lámpara. No era solo que lo amaba a pesar de su vulnerabilidad, lo amaba incluyendo esa vulnerabilidad,
esa fragilidad humana que tanto se había esforzado en ocultar. Lo amaba completo, en su fuerza y en su debilidad, en su arrogancia y en su humildad recién descubierta. «No voy a irme», susurró aunque él no pudiera escucharla. «No importa lo que venga». Los médicos se sorprendieron por la respuesta positiva de Alejandro al tratamiento. Su cuerpo, antes fortalecido por años de disciplina, luchaba con una tenacidad que impresionaba incluso a los especialistas más experimentados. «Tiene algo por lo que luchar», comentó la enfermera jefe a Clara un día. «Eso marca la diferencia». 6 meses después de la cirugía, llegó el primer momento verdaderamente esperanzador, una resonancia que mostraba reducción significativa del tumor residual. «Está funcionando», explicó el oncólogo, permitiéndose una sonrisa cauta. «Aún queda camino, pero vamos en la dirección correcta». Esa noche, por primera vez en meses, Clara vio algo que había extrañado profundamente: la sonrisa plena de Alejandro, no teñida por el dolor o la fatiga, sino luminosa, genuina. Estaban en el balcón del apartamento, contemplando el atardecer madrileño. Alejandro, aún más delgado pero con más color en sus mejillas, la rodeó con sus brazos desde atrás. «Gracias», susurró contra su cabello, «por quedarte cuando cualquier persona sensata habría huido». Clara giró en sus brazos para mirarlo. «Nunca entendiste que no tenía elección», respondió, acariciando su mejilla, ahora cubierta por una barba incipiente. «Te amo, Alejandro, en la salud y en la enfermedad, aunque nunca hayamos pronunciado esos votos». Bajo el cielo que se tornaba púrpura, se besaron lentamente, un beso que sabía a esperanza, a futuro. La batalla no había terminado. Aún quedaban batallas por librar, pero por primera vez desde el diagnóstico, ambos permitieron que la esperanza floreciera sin reservas. Esa noche, abrazados en la cama, Clara escuchó algo que jamás olvidaría. Alejandro, ya casi en sueños, murmuró contra su hombro: «Quiero vivir, Clara. Por primera vez, realmente quiero vivir». La primavera llegó a Madrid trayendo consigo una renovada esperanza. Tras 8 meses de tratamiento, los médicos confirmaron lo que parecía imposible. El tumor había reducido su tamaño significativamente. No era una remisión completa, pero sí una victoria que merecía celebrarse. «Un año más de tratamiento», había explicado el oncólogo. «Si mantenemos esta respuesta, el pronóstico es alentador». Para Alejandro, cada día se había convertido en un descubrimiento. El hombre que una vez midió su valor en términos de poder y control, ahora encontraba significado en las cosas más simples: el sabor del café en las mañanas cuando las náuseas le daban tregua, la luz del sol filtrándose por la ventana, la mano de Clara sosteniendo la suya durante las largas sesiones de tratamiento. Una tarde de domingo, mientras paseaban lentamente por el Retiro, una actividad que ahora podía disfrutar sin agotarse, Alejandro se detuvo frente al estanque. «¿Sabes qué es lo más extraño?», comentó observando a las familias que remaban en pequeñas barcas. «Nunca había visto realmente este parque, a pesar de haber vivido toda mi vida en Madrid». Clara entrelazó sus dedos con los de él, ahora más delgados pero igualmente fuertes. «¿A qué te refieres?». Lo atravesaba camino a reuniones, lo veía desde la ventana de mi despacho, pero nunca me detuve a sentirlo. Sus ojos, más brillantes y vivos que nunca, recorrieron el paisaje. ¿Cuánto tiempo perdido persiguiendo cosas que ahora parecen tan insignificantes? Clara apoyó su cabeza en el hombro de él, comprendiendo la profundidad de su reflexión. «No es tiempo perdido si te trajo hasta aquí, hasta este momento». Ricardo, su antiguo socio, había asumido el control de la empresa durante la enfermedad de Alejandro. Lo que inicialmente se planteó como algo temporal, gradualmente se convirtió en un arreglo permanente. «¿Realmente no volverás?», preguntó Ricardo durante una de sus visitas. Alejandro, sentado en la terraza de su apartamento, negó suavemente. «La empresa está en mejores manos contigo. Yo tengo otros planes ahora». Esos planes habían comenzado a tomar forma en los días interminables de hospital. Una fundación para apoyar a familias afectadas por el cáncer, especialmente aquellas con recursos limitados. Clara había visto nacer la idea, crecer en hojas de apuntes junto a la cama, transformarse de un sueño vago en un proyecto concreto. El Alejandro de antes, obsesionado con el éxito individual,
Había dado paso a un hombre que comprendía el valor de tender la mano a otros. «Quiero que lo que vivimos tenga un propósito», había explicado a Clara. «Que otros no tengan que enfrentar esto solos». Una noche, mientras Clara dormía, Alejandro se despertó sobresaltado. No por dolor o malestar, sino por una claridad repentina. Contempló a la mujer que respiraba tranquilamente a su lado, su rostro sereno en la penumbra. Ella había sido su ancla, su constante, su recordatorio de humanidad cuando la enfermedad amenazaba con despojarle de todo. Con cuidado de no despertarla, se levantó y caminó hasta el ventanal. Madrid resplandecía bajo una luna creciente. Qué extraña era la vida, pensó. Había sido necesario enfrentar la muerte para aprender a vivir verdaderamente. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a iluminar la habitación, Clara lo encontró aún junto a la ventana, con una expresión de profunda serenidad. «¿Ocurre algo?», preguntó acercándose. Alejandro la atrajo hacia sí, envolviéndola en un abrazo que contenía toda la gratitud que las palabras no podían expresar. «Todo este tiempo», murmuró contra su cabello, «pensé que estaba luchando contra la enfermedad, pero en realidad estaba luchando conmigo mismo, con el hombre que fui, con mis miedos». Clara lo miró a los ojos, esos ojos que había visto pasar del dolor a la esperanza. «¿Y ahora? Ahora sé quién soy, quién quiero ser». Tomó el rostro de Clara entre sus manos. «Y sé que pase lo que pase, ya he ganado la batalla más importante». El último día de radioterapia, todo el personal de la unidad de oncología se reunió para celebrar. Habían sido testigos de esta historia de amor y superación, viéndolos llegar día tras día, tomados de la mano, enfrentando juntos cada obstáculo. «Les espera un camino de controles periódicos», advirtió el médico, «pero por hoy celébrense, se lo han ganado». Esa noche, bajo las estrellas de Madrid, Alejandro del Valle comprendió finalmente la lección más valiosa, que la verdadera fortaleza no está en el control, sino en la entrega, y que el amor, cuando es auténtico, no solo sana heridas, sino que transforma almas enteras. El tiempo tiene una forma peculiar de transformarse cuando se vive entre hospitales y tratamientos. Para Clara y Alejandro, el año transcurrido desde el diagnóstico había sido simultáneamente eterno y fugaz, marcado por pequeñas victorias y momentos de desesperación que habían forjado entre ellos un vínculo inquebrantable. La última sesión de quimioterapia llegó un luminoso día de primavera. Clara había decorado el apartamento con flores frescas para celebrar la ocasión. «Es solo un control más», advirtió Alejandro mientras se preparaban para ir al hospital. «No cantemos victoria antes de tiempo». Clara sonrió, reconociendo en esa cautela al antiguo Alejandro, el que siempre anticipaba todos los escenarios posibles. «Hoy solo celebramos el final del tratamiento», respondió besando su mejilla. «Las victorias las iremos cantando una a una». El doctor Vega los recibió con la formalidad afable que habían llegado a apreciar. Sobre su escritorio descansaba una carpeta con los últimos resultados. «Las noticias son buenas», anunció permitiéndose una sonrisa. «La última resonancia no muestra actividad tumoral detectable. Tras un año de tratamiento, podemos considerarlo un éxito». Clara apretó la mano de Alejandro con fuerza, las lágrimas asomando a sus ojos. Él permaneció inmóvil, como si temiera que cualquier movimiento pudiera alterar la frágil realidad que acababan de presentarle. «¿Está diciendo que estoy curado?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «Preferimos hablar de remisión completa», matizó el médico. «Necesitaremos controles trimestrales durante los próximos 2 años, luego semestrales. Pero sí, en términos prácticos, ha vencido al cáncer, señor del Valle». El camino de regreso a casa transcurrió en un estado de aturdimiento compartido. Las palabras del médico reverberaban en sus mentes, demasiado preciosas para ser completamente asimiladas. «Un año», murmuró Alejandro mientras observaba Madrid desde el coche. «Hace exactamente 1 año, pensé que mi vida había terminado». Clara, al volante, lo miró brevemente. «Y ahora está comenzando de nuevo». La celebración fue íntima. Una cena en la terraza del apartamento, con la ciudad extendiéndose bajo ellos como un manto de luces. Ana y Ricardo se unieron,
trayendo champán y abrazos sinceros. Incluso Martín, ahora un adolescente, había acudido a felicitar al tío que, contra todo pronóstico, había vuelto de las sombras. «Por la vida», brindó Ana, alzando su copa, «y por Clara, que nos devolvió al verdadero Alejandro». Entrada la noche, cuando los invitados se habían marchado, Clara y Alejandro permanecieron en la terraza, envueltos en un silencio confortable bajo el cielo estrellado. «¿En qué piensas?», preguntó ella, notando su mirada distante. Alejandro entrelazó sus dedos con los de Clara, observando cómo encajaban perfectamente. «En el futuro», respondió. «Por primera vez en mucho tiempo, puedo pensar en él sin miedo». Las semanas siguientes transcurrieron con una normalidad que tenía sabor a milagro. Alejandro comenzó a involucrarse activamente en la fundación que había ideado durante su convalecencia. Clara retomó su trabajo a tiempo completo en la escuela, donde sus alumnos la recibieron con el entusiasmo que solo los niños pueden expresar. La vida, que había estado suspendida en un paréntesis de incertidumbre, ahora fluía con renovada fuerza. Sin embargo, algo comenzó a cambiar en Clara. Sutiles mareos matutinos, un cansancio inusual, alimentos que repentinamente le resultaban desagradables. Inicialmente lo atribuyó al estrés acumulado del año anterior. Había estado tan enfocada en la salud de Alejandro que había descuidado la propia. Pero cuando Eva la visitó una tarde y la encontró pálida en el baño, fue directa. «Clara García, ¿estás embarazada?». La pregunta quedó suspendida entre ellas, una posibilidad que no había considerado. Esa misma tarde, con manos temblorosas, Clara realizó la prueba que confirmaría lo que su cuerpo ya sabía. En su vientre crecía una nueva vida. Se sentó en el borde de la bañera, contemplando el test positivo con una mezcla de asombro y temor. Un hijo de Alejandro. En cualquier otro momento, habría sido una noticia inequívocamente feliz, pero ahora, apenas 3 meses después de finalizar un tratamiento tan agresivo, cuando Alejandro llegó esa noche, encontró a Clara sentada en el sofá, extrañamente quieta. «¿Todo bien?», preguntó, notando su expresión seria. Ella lo miró, intentando descifrar cómo darle una noticia que alteraría nuevamente el curso de sus vidas. Optó por la verdad directa. «Estoy embarazada, Alejandro. Vamos a tener un hijo». El tiempo pareció detenerse. Alejandro se quedó inmóvil, sus ojos fijos en ella, como si intentara procesar palabras en un idioma desconocido. Lentamente, se arrodilló frente a Clara colocando sus manos sobre el vientre a un plano. «Un hijo», susurró, su voz quebrándose. «¿Nuestro?». Clara asintió, las lágrimas nublando su visión. «De aproximadamente 1 mes. Yo no sé si es el momento adecuado. Con todo lo que has pasado». No pudo terminar. Alejandro la envolvió en un abrazo que contenía toda la emoción que las palabras no podían expresar. Cuando finalmente se separó para mirarla, sus ojos brillaban con una luz que Clara jamás había visto. «Es el momento perfecto», declaró con absoluta certeza. «Es la vida afirmándose, Clara. Es nuestro milagro». Esa noche, bajo la luz de la luna que entraba por la ventana, Alejandro colocó su mano sobre el vientre de Clara y habló en susurros al pequeño ser que comenzaba a formarse, prometiéndole un mundo de amor y protección. Clara observaba su rostro, maravillada ante la transformación completa de aquel hombre que una vez había temido a la vulnerabilidad y ahora la abrazaba como su mayor fortaleza. La nueva vida que crecía entre ellos no era solo un bebé, era el símbolo de todo lo que habían superado juntos, la prueba viviente de que después de la tormenta más devastadora, siempre existe la posibilidad de un nuevo amanecer. La primavera había transformado Madrid en un lienzo de colores vibrantes. El parque donde Clara solía llevar a sus alumnos resplandecía con flores silvestres y el alegre bullicio de niños jugando bajo el sol. 3 meses habían pasado desde que Clara descubriera su embarazo, y su vientre comenzaba a mostrar una sutil pero innegable curvatura que Alejandro contemplaba cada noche con reverente asombro. Las náuseas iniciales habían dado paso a una energía renovada, un brillo especial que la hacía parecer más hermosa que nunca. Aquella mañana de sábado, Alejandro se había mostrado inusualmente nervioso,
comprobando repetidamente su teléfono y saliendo de la habitación para hacer llamadas en susurros. ¿Ocurre algo con la fundación?, preguntó Clara mientras desayunaban. No, todo está bien, respondió él demasiado rápido. Pensaba que podríamos ir al parque esta tarde. Hace un día perfecto. Clara lo observó con curiosidad. El nuevo Alejandro era más abierto y espontáneo, pero seguía siendo terrible mintiendo. Algo tramaba, pero decidió seguirle el juego. Me encantaría, aceptó con una sonrisa cómplice. El parque estaba en su momento de máximo esplendor cuando llegaron. Parejas paseaban de la mano, familias extendían mantas sobre el césped y un grupo de músicos callejeros amenizaba la tarde con melodías suaves. «Quiero mostrarte algo», dijo Alejandro, guiándola hacia una zona más tranquila que Clara reconoció inmediatamente. El pequeño claro donde solía reunir a sus alumnos para leerles cuentos al aire libre. Al llegar, Clara se detuvo, sorprendida. El espacio había sido transformado. Pequeñas luces se entrelazaban en las ramas de los árboles y un camino de pétalos de rosa conducía hasta un cenador decorado con flores blancas y tul vaporoso. Alejandro susurró volviéndose hacia él, pero las palabras murieron en sus labios. Porque allí, en medio del parque donde todo había comenzado indirectamente, Alejandro del Valle se arrodillaba ante ella, sosteniendo una pequeña caja de terciopelo azul. «Clara García», comenzó, su voz firme a pesar de la emoción que brillaba en sus ojos. «Llegaste a mi vida cuando menos te esperaba y más te necesitaba, aunque no lo supiera entonces». Clara llevó una mano a su boca, las lágrimas comenzando a nublar su visión. «Me enseñaste que la verdadera fuerza no está en el control, sino en la vulnerabilidad. Me sosteniste cuando caí, luchaste cuando quise rendirme, y me mostraste una forma de amar que nunca creí posible». Abrió la caja, revelando un anillo de diseño sencillo pero elegante, una esmeralda rodeada de pequeños diamantes que capturaban la luz del atardecer. «No te pido que seas mi esposa, porque llevemos un hijo en camino, aunque ese milagro me llena de felicidad indescriptible. Te lo pido porque no concibo mi vida sin ti, porque cada mañana que despierto a tu lado, comprendo que he encontrado mi hogar». Clara, temblando de emoción, extendió su mano mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. «¿Me harías el extraordinario honor de casarte conmigo, Clara? ¿De seguir construyendo esta vida que hemos comenzado juntos?» «Sí», respondió ella sin vacilación, su voz apenas un susurro emocionado. «Sí, Alejandro, sí». Al deslizar el anillo en su dedo, aplausos y vítores estallaron a su alrededor. Clara se giró, sorprendida, para descubrir que no estaban solos. A una distancia discreta, sus amigos y familiares habían sido testigos silenciosos del momento. Eva y Miguel, Ana y Martín, compañeros del colegio, incluso algunos padres de alumnos que se habían convertido en amigos durante la enfermedad de Alejandro. Él la atrajo hacia sí, besándola con una ternura que hablaba de promesas eternas. Cuando se separaron, Alejandro posó suavemente una mano sobre el vientre de Clara. «Te amo», susurró contra sus labios. «A ti y a este pequeño milagro. Gracias por no rendirte conmigo». La celebración improvisada se extendió hasta el anochecer, bajo las estrellas que comenzaban a asomarse, rodeados de las personas que más querían. Clara y Alejandro compartieron su historia con quienes aún no la conocían. Cómo un encuentro escolar aparentemente insignificante había cambiado el curso de sus vidas, cómo la adversidad había forjado entre ellos un vínculo inquebrantable, cómo el amor verdadero había demostrado ser la medicina más poderosa. Más tarde, cuando regresaron a casa, Clara se detuvo un momento en el umbral del apartamento que ahora compartían. Este lugar, que una vez había sido frío y aséptico, se había transformado gradualmente en un hogar cálido, lleno de libros, plantas y recuerdos compartidos. «¿En qué piensas?», preguntó Alejandro, rodeando su cintura desde atrás, sus manos encontrando el refugio natural sobre su vientre ligeramente abultado. «En nuestro camino hasta aquí», respondió ella, recostándose contra su pecho. «En cómo a veces el destino nos lleva exactamente donde necesitamos estar, aunque no lo sepamos en ese momento». Alejandro besó su cabello con ternura. «Si pudiera volver atrás no cambiaría nada», confesó.
ni siquiera la enfermedad, porque cada paso, incluso los más dolorosos, nos trajo hasta este momento. Esa noche, mientras Clara dormía plácidamente entre sus brazos, Alejandro permaneció despierto un poco más, contemplando el perfil sereno de la mujer que había redefinido su existencia. En la penumbra de la habitación, con la promesa de una nueva vida creciendo entre ellos, comprendió que había encontrado la respuesta a la pregunta más profunda. ¿Qué da sentido a la vida? No era el poder, ni el control, ni los imperios corporativos. Era esto: la capacidad de amar y ser amado, de crecer juntos a través de la adversidad, de encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros. Alejandro del Valle, el hombre que una vez había temido a la vulnerabilidad como a la mayor debilidad, ahora la abrazaba como su mayor fortaleza, y en ese abrazo finalmente se sentía completo. 30 años después, el jardín de la casa en las afueras de Madrid resplandecía bajo el sol dominical. Los rosales que Clara había plantado a lo largo de los años formaban un arco de colores vibrantes, mientras la glicina centenaria que cubría la pérgola ofrecía una sombra acogedora sobre la larga mesa de madera. Alejandro, ahora con el cabello completamente plateado, pero con la misma mirada intensa de siempre, acomodaba las sillas mientras observaba a Clara organizar la vajilla. 30 años habían pasado desde aquel diagnóstico que casi le arrebata el futuro. 30 años de una vida que entonces parecía imposible. ¿Necesitas ayuda, amor?, preguntó, acercándose a su esposa. Clara, con las suaves arrugas que el tiempo y la risa habían dibujado alrededor de sus ojos, le sonrió con la misma ternura que había mantenido intacta a través de las décadas. «Estoy bien», respondió, aceptando igualmente el beso que Alejandro depositó en su sien. «Pero podrías revisar la paella. Sabes que Elena siempre dice que la sobrecocino». El sonido de coches estacionando en la entrada anunció la llegada de la familia. Primero apareció Elena, su primogénita, aquella que había comenzado como un pequeño milagro en el vientre de Clara, cuando creían que todo estaba perdido. A sus 30 años, había heredado la determinación de Alejandro y la compasión de Clara, combinación que la había llevado a dirigir la fundación que su padre había creado tantos años atrás. «¡Mamá, papá!», exclamó abrazándolos con fuerza, mientras su esposo Miguel la seguía, cargando a la pequeña Lucía, de apenas 2 años, quien extendió sus bracitos hacia sus bisabuelos. «Mi princesita», murmuró Alejandro, tomándola en brazos con una delicadeza que contradecía su antiguo carácter implacable, cada día más hermosa. Minutos después llegó Martín, su hijo menor, acompañado de sus gemelos adolescentes, Carlos y Sofía. A diferencia de Elena, Martín había heredado la pasión de Clara por la enseñanza y dirigía ahora la escuela donde ella había trabajado hasta su jubilación. El jardín se llenó rápidamente de voces, risas y el caos organizado que caracterizaba los almuerzos dominicales de los del Valle García. Los nietos mayores ayudaban a poner la mesa. Los más pequeños correteaban entre los árboles frutales que Alejandro había plantado cuando se mudaron a esta casa, poco después del nacimiento de Martín. «Abuelo, ¿nos cuentas otra vez cómo conociste a la abuela?», pidió Carlos sentándose junto a Alejandro mientras éste supervisaba la paella. «¿Otra vez?», sonrió Alejandro. «Ya debes saberla de memoria». «Es que me gusta cómo la cuentas», insistió el adolescente. «Sobre todo la parte en que te enfadaste porque te citó en el colegio». Clara, que pasaba por allí con una ensalada, intercambió una mirada cómplice con su esposo. «Tu abuelo era un hombre muy ocupado e importante que no tenía tiempo para maestras entrometidas», bromeó, guiñándole un ojo a su nieto. «Hasta que esa maestra me enseñó lo que realmente importaba», completó Alejandro, extendiendo la mano para atraer a Clara a su lado. Cuando por fin todos se sentaron a la mesa, el sol en su cenit bañaba la escena con una luz dorada. 3 generaciones reunidas. Los hijos que habían crecido viendo a sus padres amarse a través de pruebas y alegrías. Los nietos que conocían la historia familiar como una leyenda inspiradora. Y la bisnieta que apenas comenzaba a formar sus primeros recuerdos. Alejandro, a la cabecera de la mesa, contempló a su familia con una emoción que el tiempo no había logrado atenuar.
De aquel hombre frío y controlador que había sido, quedaba poco. La vida se había encargado de moldearlo, de suavizar sus aristas, de enseñarle que la verdadera fortaleza no estaba en el poder, sino en la capacidad de amar y ser amado. «Propongo un brindis», dijo levantando su copa, «por nuestra familia, por los que están y por los que vendrán, por cada momento que hemos compartido, y por los 30 años más que nos esperan», añadió Clara con una sonrisa, entrelazando sus dedos con los de él. Las copas se alzaron bajo la pérgola cubierta de glicina. El tintineo del cristal se mezcló con risas y exclamaciones de afecto. Más tarde, cuando los más pequeños dormitaban y los mayores conversaban en pequeños grupos, Clara y Alejandro se alejaron unos pasos para contemplar a su familia desde la distancia. «¿Recuerdas cuando pensabas que no llegarías a ver crecer a Elena?», susurró Clara, apoyando su cabeza en el hombro de su esposo. Alejandro asintió, rodeando su cintura con un brazo. «Cada día desde entonces ha sido un regalo», respondió besando su cabello ahora blanco. «Tú fuiste mi milagro, Clara, tú y la vida que construimos juntos». El sol comenzaba a descender, pintando el cielo con tonos anaranjados. Alejandro y Clara permanecieron así, unidos, observando el fruto de un amor que había trascendido enfermedades, miedos y el paso implacable del tiempo. En los rostros de sus hijos, en las risas de sus nietos, en los ojos curiosos de su bisnieta, veían reflejada la historia que habían escrito juntos, un testimonio vivo de que el amor verdadero no solo existía, sino que tenía el poder de transformar y perdurar a través de generaciones. Y mientras el atardecer teñía de oro el jardín, ambos supieron con certeza que aquella tarde de domingo no era el final de su historia, sino simplemente otro hermoso capítulo en una vida que habían elegido compartir, contra todo pronóstico, hasta el final de sus días. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. No olvides explorar las demás historias que tenemos aquí. Cada una está llena de emociones, reencuentros y giros inesperados que te llegarán al corazón. Juntos, podemos reescribir nuestras propias historias.